A todos y a todas, feliz viernes, un viernes más de Nutrinetas. ¿Cómo están, Sabi, Edna, Oti, Claudia? Hola, muy bien, ¿cómo están? Hola. Bien, qué gusto saludarlas también a ustedes. Hola, hola. Gracias a todos los que nos siguen a través de Spotify, a través de YouTube, que nos siguen también en redes sociales. Gracias por Ya sus somos likes. 5,000. Súper bien, Sí, qué 5K, bonita gracias. noticia. Gracias a todos y a todas por este tiempo y por estas 4 temporadas que nos han estado acompañando. Y pues como cada viernes traemos un tema interesante y controversial, porque como saben, eso es lo que nos gusta picar crestas, nos gusta pensamiento crítico, nos gusta crear discusión, pero siempre pues con un enfoque positivo, constructivo, en beneficio tanto de la profesión del nutriólogo como también de toda la comunidad, porque a final de cuentas todos nos alimentamos todos los días, ¿no? Entonces estos temas son temas que competen a todas las personas. Y el día de hoy, con un tema muy interesante que se ha puesto de moda en los últimos años, sobre todo porque, pues con el tema de la obesidad, ¿no? Que vemos que los índices de obesidad cada vez van más en aumento. Por ahí de 1995 empieza a surgir como la idea por 2 estadounidenses de decir, bueno, ¿y por qué todo tiene que estar centrado en dietas? ¿Por qué todo tiene que estar centrado en la delgadez? ¿No? ¿Y por qué no pudiéramos escuchar un poco más a nuestro cuerpo? Entonces de aquí surge un tema creado por Evelyn Tribole y por Ellis Resch, ¿se dice así? Resch. Ajá, que ellos lo acuñan como alimentación intuitiva. Y básicamente consiste en prestar atención a las señales que tenemos para regular el hambre y la saciedad, y de esa manera aprender como a confiar en nuestro cuerpo y comer, no tanto por lo que nos digan que tenemos que comer, sino por lo que nuestro propio cuerpo nos diga que tiene que comer, a qué horas tiene que comer, cuánto tiene que comer. Entonces es una tendencia un poco más de escuchar a nuestro cuerpo, de escuchar a nuestra sensación de hambre, escuchar a nuestra sensación de saciedad, y esto pues hace que el tema de la dieta pase a otro lugar, porque entonces ya no hablamos de una restricción, ya no hablamos de alimentos prohibidos, sino más bien de señales internas en lugar de reglas externas. Esto a grandes rasgos, ¿no? Porque ahorita Sabi nos va a platicar mucho más de la alimentación intuitiva, pero ese es el tema que nos tiene hoy aquí reunidas a las Nutrinetas. Así es. Y justo en este sentido de reconectar, creo que la esencia, y lo vamos a abordar más en este programa, la base es reconectar con nuestras señales de hambre y saciedad. El tema es que hemos desconectado todas nuestras sensaciones. Uno, por el rechazo de sentir hambre. Inmediatamente asociamos el término dieta con restricción y restricción con pasar hambre. Y si pasamos hambre, está bien. O sea, si yo estoy a dieta, está bien pasar hambre porque entonces la dieta va a ser efectiva. Y eso le pega a nuestras señales de hambre y saciedad. Entonces, de hecho, cada vez hay más investigación, como bien lo dice Mariana, empezó este término por estas dos autoras en 1995 y cada vez se ha ido haciendo más investigación. De hecho, si hacemos una búsqueda en PubMed, tenemos más de 200 artículos. O sea, sí se ha investigado, se ha hecho ciencia e investigación al respecto y tiene 10 principios que de manera general guían la forma en reconectar con nuestras señales de hambre y saciedad y también identificar cuáles son esos obstáculos que nos alejan de reconectar con nuestras señales. Y lo que busca es un equilibrio entre las señales físicas y las señales emocionales, de manera que o sea, como respirar, como ir al baño, el sentir hambre y también la saciedad son biológicas y deben de ser vistas como naturales. El tema es que hemos estigmatizado o hemos generado rechazo hacia el hambre. Y de estos principios, los 10 principios, los primeros son el rechazo a la mentalidad de dieta, de pensar que, y dieta en el sentido, no como lo conocemos
en nutrición, que en nutrición sabemos que dieta es todo lo que comemos en un día, sino la mentalidad de dieta y toda la industria de las dietas. Al estereotipo de la dieta, ¿no? Exacto, a la restricción. Y a la prohibición. A todo lo que te hace daño y a todo lo que te tienes que prohibir y además que tienes que estar en una prueba constante de que te estás esforzando por bajar de peso, por matarte de hambre, por castigarte y por estar en ese estado de restricción. Junto con este rechazo a esa mentalidad viene el honrar y conocer tu hambre y saber aceptar el hambre. O sea, reconocer cuando tienes hambre y aceptar el hambre y vivir tu alimentación para poder saciar esa hambre y poderla sentir como una señal fisiológica y natural. Luego tenemos un principio que creo que este es bien básico en nutrición, el alejarnos de la policía de la comida. Y el tema es que en nutrición muchas nosotros veces somos nos los hemos policías de la convertido comida. en los policías de la comida. Oye, así, no hagan caso a ese principio. Ay. Al hecho de No nos decir, queda, no nos queda. son alimentos buenos y malos, y entonces tomas decisiones con base en esa moralidad que le damos a los alimentos, y lamentablemente mucho de lo que puede crear esta desconexión es justo eso, que empezamos a catalogar alimentos buenos y malos y que los propios nutriólogos después fomentamos esta clasificación. Después tenemos, si vamos a reconectar con nuestras señales de hambre, también tenemos que reconocer y sentir la saciedad de manera que nosotros podamos identificar ese estado de plenitud y de manera consciente saber hasta dónde llegar. Y lo podríamos ver como un estado de restricción, y esto es muy típico de toda la semana me cuido y el fin de semana ya me doy mi gusto. Ajá. Y entonces son los cheat days o los días de trampa o la comida de trampa. Comidas libres. Exacto. Y lo que haces es, si toda la semana estás jalando el freno, pues al día siguiente es el sábado tengo que comer o el domingo tengo que comer porque el lunes vuelvo a la restricción. Entonces, si tú puedes ir dosificando esa saciedad durante todos los días, durante todas las comidas, no se van a presentar estos atracones, que es ese sentimiento desaforado de comer porque ya se te fue de control. Entonces, no es la emoción la que te controla a ti, sino que tú de manera consciente puedes controlar y sentir el hambre. Y con ello viene el conocer la satisfacción, y la satisfacción en el comer, que la alimentación sea placentera, también saber cómo te relacionas con la alimentación. Y esto nos lleva a ya los últimos principios, que es el reconocer nuestros sentimientos sin hacer frente a la comida. Mucha gente lo disfrazamos como es ansiedad y como por ansiedad. No, es que el estar pensando en comida te genera ansiedad porque no puedes ¿Cuál es comerlo. primero? ¿Cuál es primero, el huevo o la gallina, no? Entonces es hacer frente a las emociones y que la comida no se convierta en la manera de gestionarlo. Y otros 3 puntos que aquí, que ya son los 3 últimos puntos, que tiene que ver en la base de la alimentación intuitiva para reconectar con el autocuidado, respetando nuestro cuerpo, haciendo ejercicio de manera placentera y no como castigo, porque la alimentación la hemos visto como restricción y el ejercicio como castigo, y al final llevar una alimentación saludable, pero también amable. Ser compasivos con nosotros mismos, reconocer nuestras señales y no sentirnos mal por tener hambre, porque esa es una señal innata que nos permite subsistir y que realmente disfrutemos la comida, tener una relación tranquila y en paz con la comida, con la forma de alimentarnos, con el movimiento como ejercicio y no como castigo, y con nuestras emociones. Entonces, de manera general, y se ha hecho cada vez más investigación, que esto también apunta como una estrategia que podemos
implementar en nuestros pacientes. O sea, son unos principios súper bonitos, la verdad. O sea, bueno, para mí siempre han sido como una guía, ¿no? Bastante interesante, pero creo que también, o sea, es como que se dice bien fácil, ¿no? O sea, me voy a reconectar cómo me relaciono con los alimentos. A mí me gusta mucho la parte desde cómo lo haces también, o sea, como nutriólogo, cómo nosotros debiéramos de estar conscientemente manejando los 10 pasos de alguna manera para realmente, o sea, no convertirnos en esa policía, no estar dando una serie de recomendaciones así de lo que sí debes, lo que sí es bueno, lo que no es bueno, o sea, cuánto ejercicio debes de hacer, qué debes de comer, cómo. Pero eso sí, escucha tus señales de hambre y de saciedad. Y eso es como, o sea, cuando vivimos en el mundo en el que vivimos, correteando y de un lado para el otro, así, o sea, ¿quién tiene esa conexión? Quizás Oti, tú, por ejemplo, o sea, con el baile, o sea, ya sabes, ¿no? Con la yoga, o sea, te puedes como volver a empezar a conectar, pero yo pienso en la mayoría de las personas. Por supuesto. Entonces, Y por que ahí además, también, o y no sea, nada ¿cómo más me reconecto, no? Yo y como nutriólogos, o sea, para Oye, realmente poder ofrecer estas recomendaciones, y ¿no? no nada más, o sea, es muy importante cómo me reconecto yo, pero también tomar en cuenta que tenemos este ambiente, o sea, de por sí tenemos el estilo de vida propio y la desconexión propia, pero tenemos este medio ambiente que promueve, que no va a promover alimentos o consumir alimentos pausadamente en su tiempo, Ajá. no va a promover consumir alimentos que no tengan Naturales. esa cantidad de energía, grasa y azúcar, que no me va a dar saciedad, ¿no? Entonces el ambiente no nos está ayudando nada tampoco a poder, porque es un círculo vicioso, ¿no? Si yo como muchísimo azúcar, energía y rápido, sin Con el conciencia, celular. no hay saciedad, y entonces al no haber saciedad, pues sigue, Claro. ¿no? Y Entonces, no te son escuchas. estímulos externos también muy, muy difíciles de regular desde afuera como nutriólogo también, o como individuo, cómo hacer, esa sería la pregunta que yo haría o que me gustaría plantearme, ¿cómo hacer para que reaparezca esa sensación de saciedad? Yo creo que esa Claro. parte de la autoconciencia, ¿no? Y del autoconocimiento. O sea, para mí la alimentación intuitiva tiene que ver con el autoconocimiento. O sea, tienes que pausar, tienes que, o sea, en esa conexión tienes que ser, y dice, ¿no? Mucho el libro, o sea, te tienes que convertir en un antropólogo, te tienes que convertir en un investigador de tu propia alimentación, tienes que voltear a ver qué te pasa, o sea, desde qué horas te levantas, porque tú cuando estás en el ciclo de estar en la restricción, te desconectas por completo de la cena. Exacto. Entonces, tienes que convertirte, y así lo dice, me encanta, o sea, es ese antropólogo que voltea, ¿sabes? Y se está volteando a ver, a conocer a sí mismo, y está diciendo, a ver, ¿realmente sí tengo hambre en este momento? ¿Y de qué? O sea, ¿qué tengo ganas de comer? Porque tampoco la alimentación intuitiva es, no hago ningún tipo de dieta, ¿verdad? Y como lo que se me da la gana a la hora que sea, como sea, porque yo ando bien intuitiva comiendo pura basura. O sea, eso no ¿Es alimentación consciente o inconsciente, no? Ándale. Eso que acabas de decir sería, pues hago lo que se me da la gana, pero inconsciente. Sí, es diferente eso que a hacerlo justo, consciente. que justo lo que recupera el concepto es, reconoces tus señales para poder respetar tus necesidades. Entonces no es, me dejo ir, sino es, Eso no se ¿qué trata, tengo claro. que hacer para respetar mi cuerpo, para fomentar el autocuidado, para tratarme bien y que la alimentación no sea un castigo, pero tampoco va a ser una puerta De comer lo que se me da la gana. porque entonces... No va por ahí. Porque entonces no entra el autocuidado, ¿no? Exacto, y no hay conciencia. No, y ese ejercicio, ¿no? Realmente me doy cuenta, o qué me disparó, o sea, qué fue lo que me disparó en algún momento, quizás sentirme mal y que fuese, o sea, culpa. Es así, o la culpa, o sea, porque ¿quién no hemos tenido culpa de comer ciertas cosas también? Y por eso como nutriólogos más importante, ¿no? Revisarnos, porque o desde dónde estamos comiendo también, o sea, lo estoy comiendo, por ejemplo, desde
Bueno, sí, o sea, yo como intuitivamente, pero estoy realmente, o sea, como contando las calorías por acá atrás, ¿verdad? Hay una maquinita, ¿verdad? Que está. Y pensar que finalmente, ¿cuáles son como, o sea, por dónde estoy queriendo comer o de dónde me viene esa, o sea, cuál es la relación? Eso también se dice bien fácil. ¿Cuál es la relación que tengo con los alimentos, pero desde dónde estoy queriendo comer? O ¿Cuáles son sea, las ¿por razones? qué lo hago? Sí, así es. Y hay algo muy interesante de las razones justo de, o sea, un poco esta alimentación intuitiva es balancear la alimentación, las razones por las que me alimento, que no sea solo por salud, ¿no? Porque eso, el enfoque en salud es los alimentos son tu medicina, los alimentos son tu combustible. Entonces, eso puede parecer muy atractivo, pero realmente puede no ser factible, puede no identificarse el sujeto con eso. Y aparte hay otras miles de razones por las que se come, ¿no? Sociales, hedonísticas o hedónicas, no sé cómo se dice, ambientales, que van a tener lograr el balance entre todas estas razones de comida, que necesito mucha conciencia para esto, eso sería alimentación intuitiva. Y que precisamente, sí, precisamente por eso que estás mencionando, Oti, yo algo que me ha causado conflicto con el tema de la alimentación intuitiva es realmente qué tanto una persona puede confiar realmente, ¿no? En su sensación de hambre y saciedad, porque como dices, puede estar alterada por un montón de circunstancias, ¿no? Ujú. A diferencia de un bebé, que ponen el ejemplo y muchos sustentan esta teoría con los bebés, ¿no? De que, pues claro, tenemos un sistema de hambre y saciedad que ahorita Edna nos va a platicar, que está perfectamente regulado y que teóricamente podríamos confiar en él como un bebé. Llora cuando tiene hambre y se quita del seno materno, ¿no? O ya no come cuando se sacia. Pero en un adulto ya hay otras condiciones, ¿no? Que pueden sesgar esta percepción del hambre y de la saciedad, y es ahí donde, como también decía Claudia, ¿qué tan sencillo o difícil puede hacer esto? Sí. Yo esa es la parte que temo, ¿no? De dejarlo tan abierto a mi sensación o a mi propia intuición. Sí, yo creo que aquí la parte interesante que también lo involucra es cómo se reconoce el hambre y qué tan satisfecho te encuentras. O sea, son dos puntos clave. Y como ya lo hemos platicado en otros programas, esto de hambre y saciedad es tan complejo, pero desde la parte biológica, que también se involucra no nada más una parte metabólica, sino la cognitiva. Y aquí es donde los dos, este cerebro cognitivo metabólico, van de la mano para poder entender más esta conexión que están mencionando. Y aquí es donde también hemos platicado que existen hasta escalas de hambre y saciedad, que de esa manera cuando decimos estoy extremadamente hambriento, me voy hacia un extremo a decir estoy también muy lleno, ¿sí? O muy lleno con el malestar que ya no puedo más. Entonces, lo que te marca mucho con esta conexión es eso. Si yo voy a tener esa necesidad de satisfacer la parte fisiológica de alimentar mi cuerpo con esos alimentos, con esos nutrientes, también tengo que tener esa conexión de mis mejores elecciones, de por qué voy a decir que este alimento me gusta, me va a satisfacer y además va a nutrir mi cuerpo, a que solamente estemos seleccionando por solamente hacer una expansión a nivel de nuestro estómago, sistema gastrointestinal, para recibir una señal que es momentánea y que no es realmente placentera, como todos los aspectos que conllevan la alimentación. Entonces, cuando nos habla que busquemos esa parte de conectar nuestra parte de la alimentación consciente e intuitiva con las escalas de hambre y saciedad, pues es identificar que cuando comienzas a sentir hambre, pues que la respetemos y que es necesario comer y que esa es la conexión con nuestro cuerpo, sobre todo que nos permite comer lentamente y la comida nos hace sentir bien. No es nada más decir, tengo que comer y pues estoy a dieta o tengo una prohibición, sino ¿qué pasa cuando decimos estoy a dieta y empiezo a decir no puedo comer esto? No puedo comer esto, no puedo comer otro, y más se te antoja y más estás como que luchando con esa restricción, que es la parte donde nuestro sistema de estrés también se activa. Y aquí es donde nos dice, cuando yo ya me empiezo a sentir satisfecho, cuando viene esta necesidad placentera, es cuando dice que nos lleva a ese equilibrio. Cuando realmente nos sentimos satisfechos y puedo dejar de comer conscientemente, decir, oye, qué rico comí, ya estoy satisfecho, con esto me voy a sentir bien. Pero no tenemos esa comunicación ahorita igual con nuestro cuerpo-mente,
porque como decía ahorita Claudia, igual yo puedo estar en el celular, puedo estar viendo la televisión, estoy haciendo otras cosas y no estoy desde la masticación viviendo estos momentos El de acto de satisfacción. comer. Todo el acto, platicar con alguien, el estar acompañado, incluso hay investigaciones en adultos mayores que cuando un adulto mayor necesita comer mejor, desde ponerle su mantelito, su bonita vajilla, que tenga la gente alrededor para poder, incluso el cuidador y la presentación de los alimentos, o sea, todo es un concepto para poder llegar a esa satisfacción. Entonces se ha visto que en este tipo de investigaciones sí llega la gente a comer mucho mejor, comer más en caso de que estén teniendo dificultades de su alimentación, pero eso es lo que queremos sobre todo respetar. Si llegar a respetar las señales biológicas como tal que ya las hemos comentado, respetar nuestro cuerpo y sobre todo comer hasta donde nos sintamos bien, sin culpabilidad y simplemente a escuchar nuestro cuerpo. Eso me gusta. Mariana, yo quería retomar un poco de lo que decías de las señales de hambre y saciedad en los bebés, que son como que son innatas y que nacen con esto. Porque en realidad, o sea, lo que nosotros hemos visto en los estudios que hemos hecho y bueno, donde me tocó a mí hacer el doctorado, el apetito, o sea, si tú vas a dividir apetito en lo que son señales de hambre y saciedad, o sea, que son dos partes, pues, del apetito, que podrían dividirse en dos partes. Hay bebés que genéticamente nacen con una mayor avidez por comer, punto. Y tú lo puedes ver, o sea, lo podemos ver, ¿no? O sea, hay bebés que, o sea, sí que se quedan dormidos, ¿sabes? Que no tienen apetito, que los tienes que estar despertando, y que los tienes que estar despertando porque si no, bajan de peso, o sea. Sí. Entonces, no es nada más estudiar el hambre y la saciedad basado en que vamos a subir de peso y control de peso, ¿no? Sino que si tienen estos rasgos, pues que nosotros los medimos como rasgos del apetito, se asocian, o sea, con la capacidad con el apetito que tiene el niño, tanto hacia arriba o para abajo, y tienes bebés que son ávidos de comer y nacen ávidos, y cuando los estudias longitudinalmente, sale de los 3 a los 18 meses, y tienes un par de gemelos y uno tiene más avidez que el otro, hay diferencias de peso hasta de 1 kilogramo de peso, por ejemplo, en un espacio de menos de un año de nacimiento. Entonces, no estás hablando tampoco de que todo el mundo tiene innato el apetito y todo el rollo, porque también tienes que conocer, o sea, entonces la importancia, por ejemplo, de que las mamás, ¿sale?, conozcan sus propias señales de hambre y saciedad y luego también conozcan las señales de hambre y saciedad de sus bebés, porque si tú tienes un bebé que tiene muy ávido el apetito, bueno, pues entonces aprendes, ¿no? Aprendes a calmarlo de otra manera que no sea con alimentos, ¿sabes? A enseñarle también a controlar de la misma manera como nos lo está pidiendo la alimentación intuitiva. Y esto es lo que Tilka, por ejemplo, ha estado haciendo con o sea, ella tiene una medición de escala de hambre, de escala de alimentación intuitiva, que desarrolló como en el 2012 y luego en el 14, no, 8 y 2, bueno, X. El caso es que tiene una escala de alimentación intuitiva y yo eso siempre lo quise hacer en el doctorado, nada más que no me dieron chance y justo el año pasado, o este año, pues se acaba de publicar la relación que existe, por ejemplo, entre la escala que a mí me tocó desarrollar, que mide saciedad y que también mide hambre y respuesta a los alimentos, de la avidez de comer, y se asocia con estos temas de alimentación intuitiva. O sea que a mayor intuición, si me entiendes, tienes como mayor nivel de saciedad, etcétera. Y eso también es bien interesante, porque nosotros lo que lo vemos es que lo vemos en todas las etapas de la vida. Entonces no es tan fácil así como que, si me entiendes, ay, mira, ve, hazle caso a tu bebé, porque lo que nosotros hemos encontrado en el hospital civil es que las mamás no tienen la más remota idea de cómo medir, o sea, no lo ven ya que tienen 18 meses, pero no lo ven cuando están recién nacidos. No le entienden ese tema de sus hijos. Bien, es un tema ahorita que nos trae de cabeza. Muy importante porque casi nadie sabe orientar sobre eso. Así es. Las madres no. Y ahorita en esos estamos, ¿no? O sea, tratando, porque realmente está bien padre, porque no estás ya metiéndote en el rollo nada más de alimentación intuitiva acá, ya sabes, ¿no? En
en problemas con peso y todo, o sea, te estás metiendo ya a trabajar también con las mamás, en un trabajo súper bonito de que también ellas se conecten, ¿no? Y ahorita entonces estás viendo como la relación como intergeneracional, ¿sabes? Entre la mamá y el hijo y las mismas señales. Y eso también es alimentación intuitiva. Me parece ahí que una herramienta útil de lo que decía Mariana y ahorita lo que comentas, o sea, me hace pensar que una herramienta útil para esta crear conciencia, que es lo más importante al principio, crear conciencia de todo, ¿no? De cómo me siento, de si tengo hambre, de cómo me sentí con la comida, cuánto comí. Esta herramienta del automonitoreo creo que es muy útil para esto, o sea, para empezar a explorarme y para empezar que el paciente o cualquier individuo se pueda autoexplorar de, a ver, ¿a qué horas comí? ¿Dónde estoy comiendo? ¿Con qué estoy comiendo? ¿Tenía Las hambre? escalas de hambre y saciedad que también comenta Edna. Cuando terminé de comer, me sentí satisfecho, no me sentí satisfecho, me pasé un poco, con escalas puede ser, pero con automonitoreo, o sea, de emocional, con alimentos, lugar, actividad, compañía, porque entonces eso nos puede empezar a hacer conscientes y al día siguiente tal vez, entonces vas planeando ciertas cosas, el tener un horario, el poder tener una planeación desde la preparación de los alimentos. O sea, yo creo que lo que decía Edna ahorita también del ejemplo, fuiste tú, ¿no? En el asilo, ¿no? Sí, del asilo. De la presentación hasta la preparación de alimentos, te prepara, ¿no? Psicológicamente, y no estoy segura si biológicamente, pero seguro sí, te prepara para el acto de comer. Entonces, esta parte que también hemos hablado en alimentación saludable, que es el planear para preparar y compartir, preparar alimentos frescos y salud, ¿no? Y naturales, desde la preparación. Desde la compra, tal vez. Desde la compra, entonces vas a observarse en esas etapas, vivir todas las etapas, ¿no? Y no saltarte de ya nada más directo a la tele con lo primero que encontré, porque entonces nunca va a suceder esta conciencia. Entonces yo creo que sí hay varias herramientas y trabajos así, ¿no? Estrategias sencillas que se pueden empezar a explorar con individuos para que puedan ser más conscientes en su proceso de alimentación. Y que lo vayan haciendo nada más como desde una búsqueda cada vez mayor, porque es como, ¿cómo te sentiste? Bien, mal, lleno, o sea. Más descrito. Lleno, muy lleno, satisfecho. O sea, 5. ok. Es un diario, o sea, es un diario, pero con toda la extensión de la palabra, o sea, de no nada más llenar cuadritos de automonitoreo, o sea, es una exploración, o sea, de que podemos trabajar con nuestros pacientes a que realmente se pongan a escribir cómo se sentían, porque es la única forma que vas a poderte realmente conectar, ¿no? Y yo creo que llegar a una manera de decir, ya me siento irritable de tanta hambre que me pongo hasta de mal humor, ahí es lo que no se desea que pase, sino más bien que sí tengan la necesidad fisiológica y tal vez el antojo que también involucra aspectos psicológicos, pero es decir, tengo un poco de hambre o tengo muchas ganas de comer, entonces ahorita lo que yo decía, pues yo tengo hambre, pues claro que quiero preparar todo el concepto de que qué se me puede antojar, pero esa es la idea principalmente, decir, no extremadamente hambriento, que puedo llegar a abrir y comer todo lo que me aparezca en la alacena, y comer así con esa poca conciencia, donde lo que queremos es aprender a reconocer, y de ese reconocimiento pues llegar a seleccionar. Mejor sin sentirnos culpables, como es lo que ahorita también se ha estado manejando, y parte de eso es mucho lo que se ha manejado últimamente, de la imagen, de lo que queremos, del cuerpo, de las sensaciones, del reconocimiento como tal. Y de lo que dices, Edna, al final es aprender, avanzar y cuidar de nosotros mismos. Porque nosotros como nutriólogos podemos ser expertos en nutrición, pero en las emociones, en las sensaciones, en los gustos, solo el paciente. Pero si es un paciente que ha estado involucrado en tanta dieta, en la policía de la comida, en que esto está mal, que sentir hambre está mal, que debes de comer y no hasta llenarte, porque entonces ya comiste demasiado y entonces eso también hace que no se conozca a sí mismo. Y como decía Clau, es un proceso difícil. O sea, si es una persona que muchos de nosotros hemos conocido pacientes o personas
o compañeros o familiares, o en algunos casos los propios nutriólogos, que han estado sometidos a dieta desde los 10 años o desde los 5 años. Entonces, personas que han sido sometidas a dietas crónicas, va a haber una desconexión total. Entonces hay que hacer una reeducación, y la estrategia que dice Oti es buenísima. O sea, el escribir, el avanzar, el reconocer, el saber que me equivoqué, pues sí, porque los cambios tampoco se dan de un día para otro, y que tampoco caigamos en este método que no es, puede ser para todos, pero no va a ser igual para todos. Exacto. Y que tampoco caigamos en disfrazar una dieta ahora con intuición y con alimentación intuitiva, de decir, adelgaza sin dieta, haciéndole caso a tus señales de hambre, ¿no? Porque entonces seguimos vendiendo el concepto de la restricción. Entonces, para los pacientes es una muy buena estrategia, es la forma natural de alimentarnos, pero requiere de un proceso, de una persona que te guíe de manera consciente y responsable, y que también tú reconozcas que va a ser un proceso largo, porque es reconectar con todas tus señales, con todos tus sentimientos, con todas las emociones, con la conciencia de dónde estás y todo lo que sucede alrededor de la alimentación, y que debes de acudir con un experto. Y en este sentido, el experto tiene que ser el nutriólogo, pero el nutriólogo también se tiene que formar y debe de generar estas habilidades. Exactamente. Ya dijiste todas las netas. Sí. Ya dijiste todas las netas, ya terminamos. Cierto. Nos vemos la próxima semana, denle like. Nos vemos la próxima semana. ¿Alguien va a decir Mariana? No, es que justo quería, así como hacer el comentario de, yo por ejemplo no me considero experta en alimentación intuitiva, entonces no me atrevería como a decir, yo voy a hacer que esta persona sea totalmente consciente, pero creo que hay algunas estrategias que pudiéramos no empezar a aplicar a la práctica clínica, pero sin lugar a dudas habría un compromiso de formarnos, lo que dice Sabi, ¿no? De conocer más, claro, de ahondar más en estrategias, pero podríamos empezar como puntos prácticos, o que todos los que hacemos clínica pudiéramos hacer con el paciente, como el tema de la restricción, ¿no? No caer en dietas restrictivas, no caer incluso en términos de restricción, y empezar a hablar de moderación, que mucho lo hemos dicho en varios programas. De las palabras favoritas de Oti. Sí, creo que palabras favoritas. Podría ser un buen tip. También eliminar algunas otras palabras de nuestro vocabulario, como el tema de alimentos buenos, malos, culpa, castigo. Yo conocí un nutriólogo aquí en Guadalajara que incluso les decía pecadores, o sea, cuando seguían el plan eran pecadores, ¿no? Entonces, quitar ese tipo de palabras de nuestro vocabulario. Creo que también el quitar al peso como el centro de la atención nutricia, que es algo que considero muy positivo de la alimentación intuitiva, que no se centre en los kilos, que no se centre en el peso. Eso también me parece buenísimo. Y bueno, en este sentido, si bien no nos vamos a centrar en kilos, siempre me pasa, ¿no? ¿Cuál es mi meta? Y ellos están esperando escuchar una meta en kilos, ¿no? O sea, que yo les diga 10 kilos menos, 15 kilos menos, cambiar ese tipo de metas por metas conductuales, ¿no? O sea, creo que eso, por supuesto que se vale. Y entonces decir... Ya la convertimos. Sí, ya. Consumir menos alimentos ultraprocesados, comer más alimentos de origen vegetal, comer menos alimentos de origen animal. Esas son tus metas, ¿no? Y los kilos se darán por añadidura, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que son algunos tips que por lo menos yo he empezado a aplicar, y podríamos todos empezar a aplicar y seguirnos formando en este tema de alimentación intuitiva y ser más conscientes en la alimentación. Perfecto, entonces podemos decir ya las metas, o ya las ahí va a decir a ti algo. Algo muy importante. Ay, no es cierto. Bueno, no, sí, quiero hablar de los estudios que hay al respecto, porque no hemos dicho de los estudios, ¿no? O sea, sí existen, bueno, dijo ahorita Claudia algunos muy significativos, pero se sabe que hay alimentación intuitiva, o índice de alimentación intuitiva, o escala de alimentación intuitiva, lo han asociado con muchas cosas, con desórdenes alimentarios, con IMC, con ciclos en el peso, colesterol, tensión arterial, inflamación, en donde a más alimentación intuitiva, menor todo esto. O sea, menos riesgo de todo esto. Una asociación positiva. Y positivamente se asocia con muchos aspectos de salud psicológica. Y justo salió un metaanálisis en 2021 de 97 estudios, en donde está esta doctora Tilka. ¿no? Tilka. Tilka,
Y donde ve que sí, que hay una relación inversa de esta alimentación intuitiva con índices de patología alimentaria, índices de alteración de imagen corporal y de psicopatología, y que también se asocia positivamente a lo que es imagen corporal, autoestima, bienestar. Y que los hombres, muy interesantes, tienen también más alimentación, tienen un índice mayor de alimentación intuitiva. O sea, como que a las mujeres, no sé... Somos más obsesivas por ponernos a dieta. Y tenemos tal vez más apagado esta parte, no sé, ¿no? Tal vez de hambre y saciedad o de señal, no sé, la conciencia, pero es interesante saber que en hombres salió más alimentación intuitiva. Y lo único es que sí faltan estudios, porque es toda esta revisión que incluye 97 estudios, yo creo que es la más exhaustiva. Ajá. El 90% son estudios transversales, es decir, de en un momento asociar la alimentación intuitiva contra otra escala, ¿no? Y realmente faltan estudios a largo plazo, faltan mucho más ensayos clínicos o prospectivos. Entonces es un área que yo creo que va a desarrollarse mucho más de aquí en adelante, porque cada vez pues, toma más fuerza con todo esto de quitar estigma, ¿no? También en el peso y de estar hablando de una alimentación más saludable en todos aspectos. Y yo nada más quisiera decir una última cosa para que me digan ustedes, porque hay veces que se maneja como que todos los alimentos encajan en la alimentación intuitiva, ¿no? Y esto y creo que hay una línea muy delgada entre no hay alimentos buenos y malos. Pero hay patrones. Encajan, o sea, ¿qué opinan ahí? ¿Todo encaja? Es que yo creo que más que alimentos buenos y malos, son patrones. Patrones desordenados o patrones inconscientes que te pueden generar una patología. Pero yo me puedo comer una manzana hoy y es un alimento saludable y no vuelvo a comer manzana hasta dentro de 3 años, de nada me sirvió haberme comido. Sí, pero también depende del grado, como, o sea, voy a decir un horror que tal vez se me dejan ir, pero es como el grado de patología, porque finalmente, si lo vieras como un continuum entre una especie de normalidad y una patología ya extrema, ¿sí me entiendes? Con un trastorno de la conducta alimentaria, o sea, la persona que realmente se está restringiendo, que realmente, o sea, está haciendo, sí me entiendes, que está comiendo lo que sea, que está atracando. O sea, porque una cosa es atracarte y otra cosa es, chin Marín, me como unas papas, o sea, sale. Y entonces, y los grados de culpa también que vamos sintiendo son muy diferentes, pues. Entonces, puede ser que yo me como unas papas y siento un montón de culpa, ¿sí me entiendes? Y entonces al día siguiente vuelva a andar haciendo, ya sabes, toda una serie de conductas, o más conductas restrictivas. Y puede ser que yo tenga un grado de patología como un trastorno de la conducta alimentaria ya súper franco, en donde, o sea, ahí también ese tema de lo bueno y lo malo es otro espectro de bueno y malo que también, o sea, que tal vez no maneje la dietante compulsiva, ¿sí me entiendes? Etcétera. Pero ahí el nutriólogo entonces tiene bueno, o las personas en esta alimentación intuitiva sí se requiere una guía, ¿no? Lo dijiste. Totalmente. O tú, Claudia. O sea, difícilmente va a resultar, si estamos hablando de una persona que tiene algún problema de salud metabólica, que va a ser lo más común que se asociaría a dieta restrictiva o, ¿no? A perder peso, etcétera. En obesidad, desórdenes metabólicos. Difícilmente va a resultar en salud el incluir cualquier alimento si no tengo una guía de cómo hacer que cada alimento sí encaje. O sea, sí, pero también tienes que ver la patología, porque si alguien está nada más, ya sabes, como... Pero por eso eres la guía. Obsesivamente, ¿verdad? Quitando mantequilla, porque, o sea, la mantequilla engorda, que dices, a ver, esa es la parte, yo creo que se refieren también, o sea, mucho a este tema de lo que no existe ni lo bueno ni lo malo, ¿sabes? Lo prohibido, etc. Es el contexto y la conducta, o sea, porque como decía Clau, yo me puedo comer unas papas, las disfruto, me las como. ¡Qué rico! La sigue. Me como una lechuga, por ejemplo, y que la lechuga podría caer en una categoría de bueno, y estoy pensando en el chocolate y que tengo que irme a correr media hora, pues me comí una lechuga, pero la conducta atrás de comerme esa lechuga no fue saludable. Enfermizo, claro. Pero también, porque imagínate, comerte tacos de lechuga, pues no son tacos. No, pues exactamente, pero o sea. Pero por eso sí. Tiene que tener tortilla. Centrado en el paciente. O sea, centrado en el paciente, con esta guía,
¿no? En donde, ¿cómo se puede sí incluir todo? O esto ahorita no, o sea, estos límites, ¿no? De qué cosas sería apropiado ahorita ir vigilando o qué cosas vas a monitorear y hacerte consciente y trabajar con la persona de qué se está haciendo consciente. O lo que no se está dando cuenta porque trae un registro y no se da cuenta de que está sucediendo algo y justamente interactuar en eso, ¿no? Hacerle ver que está viendo esto y hacerlo consciente de que está sucediendo esta conducta asociada a este pensamiento o a esta emoción o a esta situación de la vida, ¿no? Entonces, sí creo que no es en general alimentos, todos encajan y haz tu alimentación intuitiva como sea, en un ambiente como en el que estamos, sin que nadie cuide nada, sino sí esta alimentación intuitiva acompañado de alguien entrenado. Claro, es que ahí entra nuestro rol. Ajá, en donde yo estoy llevando un proceso. Yo creo que la parte de entrenamiento es muy importante. Ya, o sea, para ir cerrando y, por ejemplo, decir una neta, para mí, yo sí creo que como que entrenarte es muy importante. O sea, está la base, ¿no? Del libro, que es muy buena. Xavi lo tiene por ahí en español. Está en español Sí. y está en inglés. Así es. Las Entonces, dos. o sea, yo Y creo vamos que a sí. subir el metaanálisis. El Así es. metaanálisis que salió publicado Está este muy año. bueno. Sí, Y está creo muy que, o sea, bueno. yo creo que es como muy importante formarte. Sin embargo, o sea, yo creo que puedes adquirir también, o sea, varios conocimientos de alimentación intuitiva usando también otras herramientas, o sea, consejería, coaching, entrevista motivacional, educación, etcétera. O sea, no es nada más el libro también, porque a mí eso a veces así como que digo, bueno, ok, sí, y tiene muchas guía, cosas pero hay muy más, buenas. hay más Pero hay estrategias. más y hay otras cosas, o sea, y todo abona, ¿no? Entonces, nuestra formación es importante. Sí, a mí me ¿Alguien más? gustaría comentar, era precisamente de que cambiemos las ideas hacia la comida, o sea, si realmente queremos educar sobre alimentación saludable, tengamos esas ideas evitando los conceptos buenos y malos que realmente no deberían estar haciendo en este momento como hincapié. Y algo que también de las herramientas que incluso lo dimos en nuestro curso de hambre y saciedad fue el diario de alimentos, donde por ahí mostramos que se escribiera, además de las escalas de hambre y saciedad, también cómo te sentías antes de comer, mientras comes y después de comer. Y es una forma o es una herramienta sencilla que te va a ayudar a desarrollar de una manera a lo mejor sencilla como práctica, una conciencia un poquito más elevada o incluso cuando queremos empezar a hacer esa conexión que queremos con las emociones. ¿Van? Netas, ya que hay que hacer las paces con los alimentos y con el cuerpo, ¿no? Hacer las paces con los alimentos y con el cuerpo y dejar de simplificar la relación humana con los alimentos. No es simple. ¿No? Y lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo es esta simplificación, ¿no? Tampoco la alimentación intuitiva la simplifiquemos, o sea, es complejo, es proceso, es individual, entonces, pues dejar de simplificar. Toma tiempo. Así es. Sí. Yo voy a decir una neta muy honesta que me sale ahorita de la tripa porque mi sensación de hambre está a tope. Les voy a decir, permitirnos y permitir que la comida se disfrute. Sí, la verdad. Salud. Qué rico. Tómense su taquito. Y yo lo he dicho en otros foros, antes de promover una alimentación saludable, promovamos una relación saludable con la alimentación. Si no generamos una relación saludable, por más saludable que sea el alimento, no nos va a servir. Bravo. Y amemos y respetemos el cuerpo porque es lo único que vamos a conservar y que vamos a tener toda la vida. Libros, dietas, personas, relaciones, alimentos, van y vienen. Nada más tenemos este cuerpo, cada uno de nosotros, que ha sobrevivido a una pandemia y no todas las personas han sobrevivido a esto. Y hay que reconocer todo el potencial que tiene nuestro cuerpo. Así es. Así que, Y la semana que entra... Corazón. Ándale. No vamos a hablar del corazón. A petición La semana de Oti, vamos a hablar de los lácteos. ¡Ey, ese va a estar bueno! ¡Qué rico! Buenísimo. Buen debate sobre los
lácteos. Controversial otra vez, muy bien. Controversial los lácteos, pero vamos a hablar de ellos, así que prepárense. Así es que nos vemos la próxima semana y a todos. Like, denles like, síguenos, netos, netas, netes. Ahí compartan, suscríbanse para que les salga la notificación de que ya esté el video. Síganos en redes sociales, mándenos todas sus dudas y vamos a compartir también los recursos de lo que platicamos en esta sesión, en este programa, para que tengan acceso a más información sobre este interesante tema. Buenísimo. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós, cuídense mucho. A comer.